Bueno, primero que nada, para agradecer a todos los que están presentes acá en este momento para esta jornada. Bueno, para comenzar, nosotros propusimos la jornada de homenaje a Andrés Carrasco como Día del Desagravio hacia la construcción de una ciencia digna. El primer eje que nosotros pensamos de lo que es valorable a Andrés en cuanto al rol como científico. Él solía decir que no descubrió nada nuevo, que decía lo mismo que las familias fumigadas, solo que lo había confirmado en un laboratorio. Él encontró que dosis muy bajas del glifosato puro, es decir, no la formulación que viene como Roundup, sino específicamente esa molécula, tanto inyectado en células del embrión o en el líquido donde se desarrolla el embrión, a muy bajas concentraciones podía generar malformaciones, que se muera dicho embrión, o daños intestinales o cardíacos. El segundo eje que nosotros consideramos destacable o muy importante de Andrés como activista o militante, según cómo les guste más la palabra. Andrés nunca se quedó callado, siempre mantuvo un deber ético de transmitir los resultados de sus investigaciones en todo tipo de ámbitos. A diferencia de la mayoría de los científicos, recorrió el territorio manteniendo un vínculo muy fuerte y comprometido con las comunidades, y siempre desde una gran humildad, como tenía la versatilidad de estar desde estar presentando los resultados en la Cámara de Diputados de la Nación y después estar participando de un encuentro de asamblea ciudadana como las UAC. ¿Por qué dijimos desagravio? Él desde que publicó los resultados en 2009 en un medio, en Página 12, que fue tapa de Página 12, después de haber hecho la investigación, pero antes que saliera publicado en una revista científica, una nota que le hizo Darío Aranda fue tapa, digamos, y desde ese momento comenzó una campaña de desprestigio, una campaña difamatoria, intentos de censura y desacreditación que se pueden resumir en una serie de agravios, como por ejemplo en el mismo 2009 abogados de CASAFE que están representando las corporaciones del agro que fueron a apretarlo al laboratorio de la uva. Entre el 2009 y también 2010, el desprestigio por parte del ministro de Ciencia, Lino Barañao, desvinculando al CONICET de su investigación y diciendo que no estaba publicada y por eso no era importante lo que él decía. También en el 2010, el veto de CONICET a una charla que iba a dar en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es un claro intento de bloquear la difusión pública de su investigación. Bueno, también amenazas telefónicas anónimas y en 2010 un hecho sumamente importante y trascendental en La Leonesa, en Chaco, que fue interceptado y patoteado por un grupo de funcionarios y empleados municipales al arribar a la ciudad a dar una charla. Tuvo que estar como 2 horas más o menos en el auto con otra persona hasta que pudieron salir del lugar. También seguimiento por parte de la Embajada de Estados Unidos intentando desacreditar su investigación por falta de credibilidad científica. Esto se sabe a través de los cables que se filtraron de Wikileaks hace ya un tiempo. Y bueno, y estos agravios se mantuvieron aún después de haber salido publicada en una revista de primer nivel su investigación en Chemical Research in Toxicology. Y finalmente, el último, digamos, y más contundente agravio en relación a su actividad científica fue en 2013 la negación de su promoción de investigador principal de CONICET a investigador superior, el último escalón en la cadena de investigador. Sin embargo, desde que publicó su investigación hasta hoy, todo lo que es el conocimiento de los efectos de todos estos agrotóxicos se ha ido ampliando, y al punto que en marzo de este año, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, IARC, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, emite un comunicado con la recategorización de glifosato como clase toxicológica 2A, es decir, probable cancerígeno humano. Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la información generada especialmente por el grupo de Río Cuarto, refiriéndose al grupo GEMA, jugó un importante papel en la decisión de la IARC, ya que demostraron que el glifosato produce daños en células humanas y que ese daño se correlaciona con la probabilidad de desarrollar cáncer, lo que fue replicado en Italia y Suiza. La IARC tomó los trabajos de los italianos en base a los argentinos. O sea que el trabajo científico de esta universidad está aportando esa información y ha contribuido a esa decisión.
Así que bueno, en caso de ser así, felicitaciones. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, agradecerles por la presencia y bueno, quiero contarles un poco que hoy homenajeamos a un científico, a un médico, a una personalidad destacada, pero también homenajeamos a una persona con una valentía que luchó por sus ideales, que se enfrentó a las corporaciones y no solo que contribuyó a la ciencia en cuanto a la formación de nuevo conocimiento, sino que tuvo la capacidad y la grandeza de divulgar ese conocimiento al pueblo que necesita las respuestas inmediatas, al pueblo que a diario genera aportes para que diversas investigaciones puedan llevarse a cabo. Andrés Carrasco fue dueño de un estilo confrontativo, eligiendo una forma de estar en el mundo que desafiaba los mandatos de la academia. Somos conscientes de que científicos como Andrés deben ser homenajeados y nunca dejar en el olvido de las personas. Desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas, agradecemos a la Asamblea de Río Cuarto Sin Agrotóxicos por dejarnos formar parte de esta jornada, a la Facultad de Ciencias Exactas por acompañar la actividad y fomentar estos espacios, y a esa persona que es un ejemplo de coraje y valentía. Gracias, Andrés. Y desde ya, una vez más, muchas gracias a todos por participar y esperamos que puedan disfrutar de estas jornadas. Desde la Facultad de Ciencias Exactas celebramos la organización de este homenaje a Andrés Carrasco por parte de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y del Centro de Estudiantes de esta unidad académica. El primero, como una organización social preocupada por un medio ambiente sano e íntegro y por las políticas que lo regulan. Integrantes también esta asamblea del Consejo Social de nuestra universidad. El segundo, el Centro de Estudiantes, preocupados y ocupados por asuntos académicos relacionados a sus carreras de estudio y sobre problemáticas que atraviesan la realidad político-social, aportes a la formación integral como sujetos críticos inmersos en un entramado complejo, desde lo local, regional y nacional, entramado sobre el que hay que trabajar persistentemente para mejorarlo. Lejos estamos de una sociedad en donde los derechos de todos los habitantes se respeten o se alcancen y naturalicen como tales. El espacio de debate que hoy transitaremos sobre las consecuencias del agronegocio basado en el uso masivo de agrotóxicos tiene un emergente inmediato relacionado con la salud humana y el daño ambiental. Problemática que debe encontrar soluciones urgentes y concretas. Problemática que está entrelazada y de la que deviene mayoritariamente la primera, que es la soberanía sobre los recursos naturales. En un mundo con distribución desigual de riquezas o beneficios, la disponibilidad de los recursos naturales es imprescindible para apuntalar el estilo de vida de la sociedad de consumo y el despilfarro. Ese mundo desarrollado tiene la tecnología para apropiarse de ellos, sin los cuales se derrumba. A la vez, los recursos naturales, forestaciones, suelo, agua, los renovables, tienen un delicado y frágil equilibrio que luego de vulnerado se recupera a escala temporal humana. Por otro lado, los recursos naturales no renovables, minerales y petróleo, salen del país y dejan de existir como tales. Se dice por definición que los recursos naturales se convierten en riqueza. ¿Para quién o quiénes? Para el servicio de la población. ¿De cuál? ¿De cuáles poblaciones? Festejamos en este mes la independencia, pero como símbolo a alcanzar. ¿Cuántas dependencias habrá que devastar para conquistarla verdaderamente? Las corporaciones transnacionales atraviesan las fronteras nacionales con sus capitales y tecnologías. La integridad territorial se ve perforada por aquellas por la debilidad de leyes internas que lo permiten. Leyes fabricadas a medida por el neoliberalismo. Leyes en connivencia con los intereses económicos corporativos externos y sus socios internos que no representan un desarrollo igualitario, sino de acumulación y despojo. En una progresión utópica se podría pensar en un Río Cuarto libre de agrotóxicos,
en una Córdoba, en una Argentina, en una Latinoamérica que logra alcanzar el derecho de autodeterminación de los pueblos, con profesionales e investigadores que se involucren en la realidad social ejerciendo una ciencia verdaderamente digna. Bueno, muchas gracias y espero que disfruten de esta jornada. Querida Alicia, queridos colegas, estimados amigos de la comunidad universitaria y amigos comprometidos con la salud y el ambiente. Me es bastante difícil estar hablando de Andrés, con el que nos ligó una amistad. Representó muchas cosas para nosotros y por eso hoy cuando con Fernando y con el resto de los chicos hablábamos de qué decir en esta situación, elegimos no hablar de las investigaciones. ¿Cómo conocimos a Andrés? Andrés estaba brindando una charla en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba en el 2008. ¿Qué esperábamos encontrar? Esperábamos encontrar un científico que hablaba sobre los efectos que causaba el glifosato en larvas de anfibios. Sinceramente, aunque las referencias que teníamos de él eran las mejores y que su trayectoria ya nos inspiraba un enorme respeto, no lo conocíamos personalmente, por lo que nuestras expectativas en esa conferencia eran muchas. Y en ese momento nosotros ya teníamos los primeros datos. Tímidamente íbamos con nuestros primeros datos del daño que producían algunos plaguicidas en el ADN en modelos animales. Y teníamos los primeros datos de los daños en personas expuestas a mezclas de plaguicidas. Comenzaba la charla y lo que más me llamó la atención es que estaba rodeado de mucha gente joven. Pero me sorprendió tanto su exposición, y no solamente por lo que nos decía, sino porque todo lo que transmitía lo hacía con muchísima pasión. Y en la charla, debo confesarlo, fue la primera vez que conocí el término pueblos fumigados. Y descubrimos que lo que hasta ese momento conocíamos como agroquímicos o que usábamos como plaguicidas en nuestros proyectos, estaban mejor designados como agrotóxicos. Sin embargo, lo que más me impresionó fue que en un momento de esa conferencia, y esto no lo digo con soberbia, sino que le escucho decir, entre los grupos que trabajan en este tema, quiero destacar el de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces yo, que estaba sentada al lado de Fernando, le digo, che, Fer, ¿quiénes son los que están en Río Cuarto? Fernando me miró como diciéndome, ¿qué me estás preguntando? ¿Y quiénes eran? Y éramos nosotros en boca de ese grande. Nosotros que lo íbamos a conocer y que no sabíamos qué podíamos esperar de eso. Terminada la charla, y como era de esperarse, lo atraparon todos los periodistas, la prensa, y bueno, y nuestra poca confianza en ese momento hizo que solo nos atreviéramos a saludarlo tímidamente y a entregarle unas hojas con el resumen del proyecto y de los primeros datos que teníamos. Y la segunda vez nos encontramos en 2010, en una reunión de médicos de pueblos fumigados en el auditorio de la Facultad de Medicina. ¿Y quién estaba sentado en la primera fila? Porque nosotros íbamos a dar y exponer, como hacemos todos, nuestros resultados en
en una jornada, bueno, que era muy interesante porque era de médicos. A nosotros, para los biólogos o los doctores en biología y que estamos en exacta, nos parecía fantástico poder entrar en ese ámbito de los médicos. Y bueno, ahí vi a una persona que estaba en la primera fila que mientras avanzábamos con la exposición sacaba fotos y fotos de cada una de las diapositivas nuestras que íbamos presentando y al final nos aplaudió de pie. Y con eso no les puedo decir lo que sentimos. Creo que nunca voy a olvidar esa imagen. Nunca podremos hacerlo. Una enorme satisfacción, pero no por vano orgullo, por algún pequeño logro que hubiéramos obtenido. Fue porque sentimos el reconocimiento de una persona a quien por esa fecha ya admirábamos. Fue porque en esos, que fueron nuestros primeros pasos, sentimos que contábamos con su atención y principalmente con su apoyo. Cuestiones que no son menores ni frecuentes en nuestro ámbito. Un año después, en 2011, Andrés visitó nuestra universidad con motivo de una conferencia que estaba vinculada a otra temática, pero pidió expresamente y consiguió que nos ubicaran porque quería vernos. Recuerdo que lo buscamos en el rectorado, que lo llevé hasta nuestro pequeño laboratorio con muchísimo temor. Era Andrés Carrasco que entraba a la universidad, a la Facultad de Exactas y al laboratorio que lo habíamos llamado GEMA. Ese pequeño laboratorio, allí lo recibimos. Y bueno, sigue siendo tan pequeño igual que en ese momento. Se interesó por nuestras experiencias, qué teníamos, qué hacíamos, por la realidad que le contábamos de todos los lugares donde visitábamos para muestrear. Y le contábamos, y él en un momento me miró y me dijo: Delia, ustedes tienen el dato de las personas. Quiero armar un consorcio de investigación que nos permita trabajar coordinados, que podamos hacer ciencia digna, ciencia con compromiso social. Y entonces ya no fue un sentimiento de satisfacción, en realidad lo que sentí, sino que sentimos todos una enorme responsabilidad. Producto de esa charla y advirtiendo que lo que estábamos haciendo iba tomando otros rumbos, decidimos abrir nuestro proyecto, que por ese entonces solo se refería a la genética toxicológica, y abrimos el camino a la educación y a la legislación fundamentalmente. Lamentablemente ese consorcio no lo pudimos concretar, se desarticuló por su desaparición física, pero fue en el 2012 cuando se realizó una reunión y concretamos la escritura de un capítulo que con mucho orgullo compartimos. Ese mismo año lo encontramos en una conferencia en Buenos Aires. Cuando estaba esperando para comenzar mi charla, veo que entra y que se ubica a un costado y de a poco comienza a avanzar y se sienta en primera fila y me saluda así, me hace no podía mirar para ese lado porque estaba muy saludador en ese momento y haciendo, bueno, dándome bastante ánimo. En ese momento no puedo decirles, sentí lo que estoy sintiendo en este momento, mucho miedo de decir, me está escuchando mis resultados y de todo un grupo que tengo que llevar adelante. Y me está escuchando Andrés Carrasco. Y encima me está saludando y me está poniendo en una situación, bueno. Terminada esa exposición, pidió la palabra. Y en esa te debes acordar, Damián, porque estábamos juntos. Nos felicitó. Elogió el trabajo tanto de Damián como el mío, se acercó, me dio un gran abrazo y me dijo: ¿qué más tenemos que comprobar? ¿Qué más tenemos que decirle a la gente? ¿Qué otra cosa
vamos a tener que decir. La emoción fue muy grande. No solo sentí el reconocimiento de nuestro trabajo, sentí fundamentalmente su afecto. Ese afecto propio de quienes trabajamos con los mismos fines, aunque con proyectos distintos y autónomos, y de quienes sufrimos por lo mismo y disfrutamos de lo mismo. Andrés fue un hombre de ciencia y uno muy bueno y muy valioso, y eso lo sabemos todos. Pero ante todo, Andrés fue para nosotros y para este equipo de docentes e investigadores una referencia científica y un referente moral. Un hombre singular que nos transmitió y nos contagió su pasión por la investigación, pero también su amor por las personas de carne y hueso a quienes la ciencia está destinada a servir. Andrés impregnó nuestras conciencias con el axioma de que la ciencia sirve de poco si no está destinada al servicio de las mujeres y de los hombres, reales y actuales. Nos ayudó a concebir a la ciencia desde el rigor, la seriedad, la constancia del investigador, pero también desde el compromiso social y ético de los hombres que la hacen posible. Nos ayudó a comprender la dimensión humana y política que tiene la ciencia y el científico. Nos habló mucho en términos de consejos. Y yo recuerdo, no solo nos transmitió sus conocimientos, sino también las convicciones. Solía decirnos, antes que científico, uno es un ciudadano. O, por ejemplo, lo que ya han leído acá, no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Creemos que sus valiosos descubrimientos científicos hubieran quedado sepultados en ese cúmulo de publicaciones especializadas si él no los hubiera sacado a la luz por su compromiso social, por su compromiso con la sociedad. No descubrí nada nuevo, nos decía. Digo lo mismo que dicen las familias de los pueblos fumigados, solo que lo comprobé en el laboratorio. Todos sabíamos que fue él el primero que evidenció y anunció los problemas que íbamos a enfrentar y que enfrentamos ahora, quien puso en debate este problema y quien alentó a la comunidad a defender su salud y la del medio ambiente. Nosotros desde aquí especialmente queremos recordarlo por su generosidad y por el respeto con el que nos trató. Queremos todos nosotros, el equipo de investigadores del GEMA, con esas pocas palabras hacer público nuestro agradecimiento sincero al doctor Andrés Carrasco por sus enseñanzas, por sus valores que nos supo transmitir como docente, como hombre de ciencia, pero fundamentalmente como ser humano. Y a Alicia, gracias por haber elegido esta universidad para esparcir las cenizas de Andrés. Como sus amigos, desde la relación que construimos en los ámbitos académicos que compartimos, nos comprometemos a seguir construyendo conocimiento científico, desde el simple dato y a divulgar lo que sus investigaciones deberían ser a esta altura una evidencia innegable. Porque como decía Andrés, ¿qué más vamos a tener que demostrar? Primero rescato algo que no es muy común en Argentina, es que se coloque en el lugar que debe, incluso dentro de la academia y dentro de la opinión pública, a alguien que ha hecho muchísimo, como el caso de Andrés. Eso me parece espectacular, porque generalmente los sistemas tienden a silenciar a las personas no solamente cuando están vivas, sino también silenciarlas cuando están muertas. Entonces es tan importante lo que haya producido una persona como
el lograr mantener tanto la memoria de las cosas que ha conseguido, como la necesidad de siempre tener un poco como emblemático a quienes dejan la vida cómoda del laboratorio, porque también quiero marcar esto, la vida de los laboratorios, y salvo alguno que otro episodio que puede tener algunas vicisitudes, es infinitamente más confortable que ensuciarse los pies con barro, porque a veces hay alguien que está esperando incluso atropellarlo o dañarlo o agredirlo. Entonces me parece que es buenísimo esto de que nunca olvidemos a la gente que ha dejado un lugar confortable, el útero laboratorio, para llevar sus zapatos al barro, incluso correr riesgos como los que corrió Andrés. Siguiendo un poco lo que decía Delia, con Andrés lo hemos visto en distintas oportunidades. Tal vez la más significativa ha sido lo que se llamó el Observatorio del Glifosato, en donde se trataba un poco de mostrar socialmente lo que era el glifosato, pero también otros problemas que tenía que ver con toda la agricultura industrial. Y la otra, en donde fue un intercambio muy, muy interesante, fue, y tiene que ver un poco con lo que yo pienso que sí o sí hay que decir un día como hoy, fue en el proceso de persecución administrativa de que es objeto Carrasco, o sea, la Inquisición gubernamental liderada sobre todo por Lino Barañao. Para mí Andrés fue asesinado, solo que no fue asesinado con un arma de fuego, sino que hay algo que tenía Andrés y que tiene toda la gente que alguna vez ha pasado poco, mediano o mucho tiempo por un laboratorio o por la academia. Uno puede tener mucho valor para enfrentarse afuera, pero es infinitamente doloroso cuando los pares lo marginan. Entonces sí me parece importante no dejar pasar la oportunidad para que no haya más Carrascos. Una cosa es que haya una víctima y otra cosa es que siga habiendo víctimas. Y me parece que eso es lo que sí o sí tenemos por lo menos que hablar un poquito. Es decir, que no haya más Carrascos víctimas. Y que quienes investiguen, quienes tengan a su vez el valor de salir del laboratorio para ir al barro, lo puedan hacer sin que sean perseguidos administrativamente, sin que sean amenazados de ser perseguidos judicialmente cuando se personan los empleados de Monsanto, y que tampoco sean perseguidos académicamente. A mí me parece que lo mejor que podemos hacer como homenaje a Andrés es evitar que a otros investigadores les termine pasando la persecución innoble, injusta, perversa, baja. La ciencia es un engendro humano y tiene cosas buenas, malas y detestables, y cosas bellísimas. Sus practicantes son los investigadores. La ciencia es la que generó las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, pero es también la que desarrolló, por ejemplo, una cantidad de vacunas que salvaron la vida de muchísima gente. Entonces, es un arma complicada. Pero aparte de la complicación por el uso, está la complicación por la práctica. Entonces tenemos buena ciencia y mala ciencia. ¿Cuál es buena ciencia? Buena ciencia es aquella que se practica utilizando el método científico sin intervención externa. ¿Y qué es mala ciencia? Es la ciencia que supuestamente usa el método, pero con intervención externa. ¿Cuál es la intervención externa? Por ejemplo, que dentro de los referees de una revista se incluyan personas que sí tienen conflicto de interés. Entonces, cuando se da para evaluar un trabajo de investigación que uno supone que los pares que lo van a evaluar, lo único que van a considerar es la validez estadística, la validez metodológica del trabajo en sí, en realidad
va a haber una evaluación ideológica. Eso es mala ciencia. El rol que hoy tiene el practicante de buena ciencia no es solamente hacer una buena ciencia, evitando los riesgos de la mala, sino que es también tratando de usar los mejores canales que tenga para que la gente pueda saber y rápido, en un lenguaje coloquial, lo que les está pasando. Y eso es lo que hizo Andrés. O sea, Andrés no se quedó solamente en obtener el dato, sino que lo llevó. Y hay otra cosa que quiero rescatarla de Andrés, porque tiene que ver con una visión que por lo menos yo tengo y la valoro muchísimo. Ustedes tienen gente, dice gente. Tiene, por ejemplo, un investigador universitario, un profesor titular por concurso y todas esas pavadas. Ustedes tienen panaderos, ustedes tienen agricultores, ustedes tienen de pronto un artesano, tiene alguien que cuida abejas y produce miel. Hay algo intuitivo en la sociedad en donde dice, caramba, esta persona es un investigador. Más si se pone un guardapolvo blanco y esas cosas. Y este señor, ¿y si él es panadero? No. Lo que los liga o que nos mantiene un poco unidos en una sociedad plural y compleja es que las distintas partes de una sociedad está integrada por gente que maneja distintos tipos de información. Y uno no sobrevive o no funcionan mejor las cosas con más información, no. Funcionan las cosas con información adaptativa, la que tiene una aplicación para el funcionamiento estable, sustentable de una sociedad. Y esa información viene del panadero, viene del agricultor, viene del apicultor, viene de una ama de casa que invoca a ser ama de casa como para decir, yo no estoy a la altura de nada, perdón, no es así. Yo no sé si muchos investigadores o si muchos practicantes de información están a la altura de una ama de casa. Cada segmento de información es importantísimo. Por eso, recalco, subrayo, algo que hizo Carrasco y tal vez a veces no se destaca lo suficiente. En la práctica, él supo darle ese valor a cada una de las personas. Pero no por ser la persona que iba a recibir el resultado de la investigación. No. Porque esa persona, fíjense en una cosa que dijo Delia, que yo anoté, ¿qué más tenemos que comprobar? O en esa frase cuando él dice, yo en realidad no descubrí algo nuevo, ya lo sabía la gente que estaba recibiendo o el glifosato o el AMPA o lo que fuera. Eso implica otra línea de decisión política importantísima a los investigadores. Primero, una de las formas de tenerlo a Andrés es consolidar como método, no solamente hacer buena ciencia, aplicar los métodos más rigurosos, sino también cometer estos dos pecados necesarios. Ser agente de transmisión y ser al mismo tiempo una persona que reconoce el valor de los otros actores sociales para tener claro eso que se está investigando. Porque lo vio claro. No es solamente un problema de Monsanto, Syngenta o Bayer. Es un problema fundamentalmente social y de poder. Entonces, creo que el investigador no solamente debe quedarse en el paper publicado o en el informe con los riesgos de una localidad y aparecer a los 10 años diciendo, yo lo dije, sí, lo dijiste, pero no seguiste. Hay ciertas cosas que están pasando en donde las academias no pueden mirar para otro lado.
Hay líneas de trabajo que están muy bien, pero hay líneas que no existen. Y esas líneas que no existen terminan siendo cómplices de algo contra lo que Andrés también estaba peleando. Por ejemplo, en nuestro país, en este momento, no hay ninguna universidad que tenga capacidad metodológica de escala para medir glifosato y AMPA en orina humana. Este es el país del mundo, uno de los países que más glifosato produce y que por lo tanto más AMPA, que es un metabolito, produce. Pues bien, si yo quiero hacer un análisis para saber cuánto glifosato o derivado AMPA tengo en orina humana, tengo que enviar la muestra a Alemania o Estados Unidos. Otro tema y otra línea. Todos hablamos de plaguicidas químicos. Perfecto. Pero los organismos genéticamente modificados han introducido una variante eufemísticamente llamada resistencia. Cuando un OGM es resistente a insectos, ¿por qué es resistente a insectos? Porque la planta tiene un bicho, un animalejo que espanta. No, no, no. Un OGM que tenga genes para producir proteínas insecticidas como CRI1AB o CRI1AC es una fábrica de plaguicidas. Esa es otra línea importantísima, porque no solamente nos están envenenando los plaguicidas químicos, sino que también están entrando en nuestros organismos. Por ejemplo, mujeres embarazadas y no embarazadas en Canadá, testeado la presencia de estas proteínas, también testeado en laboratorio letalidad de estas proteínas mezcladas o no con plaguicidas químicos. Entonces, en este momento, esa inofensiva planta de maíz de Monsanto, que es MON 810, produce la CRI1AB. O sea, produce un plaguicida. Y ese plaguicida mata insectos, pero también entra a las personas. Esa también es otra línea que tenemos que ver. El glifosato es el herbicida más utilizado de los herbicidas que tenemos disponibles, caso del 2,4-D o caso del glufosinato de amonio, es más utilizado. Y dentro de los 298, 299 millones de kilogramos litro de plaguicida utilizados, por lo menos 130 corresponden al glifosato. Perfecto. Pero el problema no es solamente el glifosato, son todos los plaguicidas. Y no solamente todos los plaguicidas, son las sustancias que vienen acompañando a los plaguicidas, los metabolitos que se forman durante el envasado de los plaguicidas, son los metabolitos que se forman en ambiente a raíz del plaguicida, como el caso del malaoxón a partir del malatión, o el caso, por ejemplo, del isomalatión que se forma dentro de los envases. Todos los plaguicidas son un problema. Y para finalizar, nosotros estamos por sacar ahora el comunicado de prensa, acaba de pasar una cosa terrible en Argentina, terrible. En nuestro país se aprobó un nuevo evento transgénico que lo produjo Dow AgroSciences, que es Dow AgroSciences Argentina S.A. Es una soja que es resistente a 3 herbicidas. Esa soja, que tiene un número, ahora no me acuerdo, ha sido aprobada para uso. Resiste glifosato, resiste glufosinato de amonio, que tiene 3 metabolitos, y resiste 2,4-D. No sé si se alcanza a ver lo que significa esto. Implica de que está por distribuirse, o sea, está aprobado. Lo interesante es el artículo 2 de la aprobación de la CONAVIA. Acá tenemos 2 organismos que con esto, con Andrés lo habíamos discutido. Acá el verdadero problema de todo esto nace en SENASA y CONAVIA. Son los 2 organismos nacionales que actúan mal. El artículo 2 de la aprobación por la Secretaría de Agricultura, y en esto participó CONAVIA, ¿qué es lo que dice el artículo 2? No se podrá comercializar en Argentina este evento transgénico resistente a 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato, hasta tanto China apruebe la importación de esta soja. Estas son las líneas sumadas a todos los enormes aportes que hizo Andrés, que
en términos de, para mí la mejor cosa, aparte de lo que pasó hoy, que me pareció bellísimo, de prolongar las memorias de lucha, es multiplicar las luchas, tomando todos los nuevos elementos de lucha por los cuales va desapareciendo gente, como en el caso de Andrés. Es decir, no es terminando en una ceremonia de rescate por lo que hizo, sino en un compromiso de cada una de las personas que está acá, que estuvo al lado del árbol, que estuvo al lado de las cenizas, para que ya no haya un Andrés, sino que haya muchos Carrasco funcionando, y propios, independientes y con nuevas formas de ver. Esa es el mejor, para mí es el mejor tipo de homenaje, y no me cabe ninguna duda que le pondría ese gancho que ponía él, porque es lo que va a hacer temblar a las corporaciones grandes. O sea, que se multiplique, no que quede aislado en un solo logro, en una sola persona o en una sola forma de trabajo. O sea, que eso le quería decirles. Me resulta tremendamente lindo, grato y espectacular que una universidad pública, que aparte él quería mucho, haya hecho lo que han hecho ustedes hoy. Creo que eso es espectacular.